Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de WIMU Training Day. Soy Andrés y formo parte del Departamento de Ciencias del Deporte de Real Track Systems. Hoy tengo el honor de presentaros al segundo de los ponentes, Ángel Aceña. Ángel cuenta con una amplia experiencia tanto en equipos de fútbol, Sevilla, Selección Nacional de Costa Rica, Qatar y actualmente Club Deportivo Badajoz, como en el plano formativo, habiendo impartido numerosos cursos sobre preparación física y siendo ponente en diversos congresos de la materia. La ponencia que hoy nos presenta se titula Entrenamiento condicional en fútbol, desde la prevención de lesiones a la optimización del rendimiento. Por último, recordad que si queréis hacer alguna pregunta solo tenéis que dejarlas en el chat y una vez que termine la ponencia se las haremos llegar para que pueda responderlas de manera organizada. Espero que aprendáis y disfrutéis mucho. Muchas gracias por todo, os dejo con Ángel. Buenas tardes a todos. Es un placer estar con vosotros en este free training de WIMU. Para mí será un placer hablar sobre el entrenamiento condicional orientado a la optimización y la prevención de lesiones en el fútbol. Pues bien, se conoce que el fútbol está asociado con una alta incidencia de lesiones. Así, algunos estudios han visto que la incidencia de lesiones en fútbol profesional se estimó 1000 veces mayor que las ocupaciones industriales clasificadas de alto riesgo. Además, se ha visto que tiene un gran impacto a nivel económico. Así, se ha visto en este estudio con el fútbol argentino cómo cada jugador está de días de baja de media unos 35,19 días y que esto supone un gasto de 144.000 euros por jugador por temporada. Si lo trasladamos a una plantilla completa, nos iríamos a un gasto de 3,5 millones de euros por plantilla y por temporada. Y si lo multiplicamos por 10 veces una plantilla de Champions, pues nos podríamos ir a 35 millones de euros. También en el fútbol australiano, donde hay una alta incidencia en lesiones en el isquiosural, pues se han hecho estudios que correlacionan pues, la alta incidencia en lesiones con el impacto económico que se produce debido a estas lesiones. Así, el coste promedio anual financiero por bajas por lesiones isquiotibiales por cada club de la AFL, como bien decíamos, ha aumentado en un 71%, a partir de $148.000 en 2003 a 245.000 en 2012, es decir, prácticamente se ha doblado. Y sin embargo el salario promedio anual de un jugador pues prácticamente no se ha incrementado en la misma medida que lo ha hecho el gasto financiero por lesiones. Y con estos datos, ¿merece la pena invertir en prevención? Que es a lo que vamos a hablar, de lo que va a tratar nuestro módulo, todas las estrategias y entrenamiento orientado a la reducción lesional en fútbol. Pues bien, hay estudios como este de Haglund, Walden, Magnusson, Carolina Christensen, Hakan Beston y Jack Enstrand, todo el grupo de colaboradores de la UEFA y la FIFA que hacen los estudios epidemiológicos, y se ha visto que los equipos profesionales con bajas ratios lesionales tienen un gran rendimiento en las competiciones domésticas y así en las competiciones europeas. Y que las lesiones causadas, sobre todo por lesiones en el isquio y en el aductor, ligamentosas en el tobillo, así como todas las lesiones en la rodilla tipo LCA, son las que más impactan negativamente en el rendimiento del equipo. Por lo tanto, pues sí merece la pena invertir en prevención. También los mismos autores, un estudio de unos cuantos años atrás, del año 2011, en este estudio analizaron la cantidad de lesiones que se produjeron en los equipos UEFA durante una temporada. Así se vio que la musculatura que mayor soporta el mayor porcentaje de lesiones es la musculatura isquiosural, cerca de un 37-40%, es decir, 4 de cada 10 lesiones que se producen en el fútbol son de la musculatura isquiosural. Seguida de la musculatura aductora, un 23%, y seguida del cuádriceps, un 19%, y el gemelo, un 13%. Hay que decir que la musculatura aductora generalmente suelen ser lesiones de un origen más crónico y de una etiología mucho más variada. También se ha visto en los últimos años, de los mismos autores, otro estudio del año 2015, cómo la evolución de las lesiones isquiotibiales ha hecho que en los entrenamientos las lesiones se hayan incrementado un 4%, sin embargo permanecen estables las lesiones en competición. Muchas son las hipótesis que se pueden plantear debido a esta circunstancia. Una es que cada vez se buscan entrenamientos más exigentes, intentando buscar esos escenarios críticos de competición que buscamos en nuestros jugadores. Por lo tanto, el entrenamiento se hace más exigente y
con más riesgo de que pueda lesionarse un jugador durante el propio proceso de entrenamiento. También, otra cuestión que ha hecho que se hayan incrementado las lesiones en los últimos años es el incremento del número de sprints y de carreras de alta intensidad, entre 14 y 21 km/h, en todas las demarcaciones en los últimos 10 años. Y esto se puede corroborar en este estudio de Michael Bass, Paul Brayley y colaboradores, como en todas las demarcaciones, en un estudio longitudinal de durante 10 temporadas en la Premier League, se vio cómo todos los jugadores y todas las demarcaciones incrementaban ese demanda condicional tanto en carreras de alta intensidad como en sprint en todas las demarcaciones. ¿Y qué es lo que realmente se está haciendo en los últimos años para intentar reducir la incidencia lesional? Pues bueno, tenemos este estudio de Love McCall, de los participantes de la Copa Mundial en Brasil del año 2014, donde se analizaron qué estrategias o qué tipo de entrenamiento se utilizaba para intentar reducir las lesiones en las selecciones participantes en esta Copa Mundial. Y se vio que el entrenamiento basado en la flexibilidad era la estrategia más utilizada para la prevención de lesiones. Hay que decir que muchas son las evidencias que han mostrado cómo la propia flexibilidad no es un factor de riesgo o no es un factor de riesgo determinante en muchas lesiones. Seguido del core, la combinación de los modelos de contracción, así como el entrenamiento propioceptivo y el entrenamiento de equilibrio. Y curioso se ve cómo el entrenamiento excéntrico fue la estrategia de entrenamiento que menos se utilizó y está evidenciada como tanto la mejora del rendimiento en sprint, cambio de dirección, así como las modificaciones en la arquitectura muscular, disminuyendo el ángulo de penetración del músculo, incrementando tanto el espesor como la longitud del músculo, incrementando la fuerza en lo que son en ángulos amplios de ROM, es decir, incremento del torque, pues es curioso ver cómo el entrenamiento excéntrico se sitúa en último lugar. Y más estudios que demuestran cómo el entrenamiento de fuerza, que luego veremos que para mí es una parte de capital importancia a la hora de planificar el entrenamiento orientado a la reducción de lesiones, pues en este estudio de Paul Orsen, como se ve, como este metaanálisis, como aquellos programas que introducían el elemento fuerza, entrenamiento de fuerza para la reducción de lesiones, pues eran los que más efectividad tenían para la prevención de lesiones. Pero lo que verdaderamente hace que funcione un programa de entrenamiento realmente es la adhesión o la adherencia al programa. Es decir, se ha visto, además en este metaanálisis, este estudio Adam P. Good, sobre todo con el entrenamiento excéntrico y la prevención de lesiones isquiosural, cómo aquellos estudios con mayor grado de adhesión al programa aparecían como los más eficaces en la prevención de lesiones en isquiotibiales. Y, pues bueno, desde mi punto de vista, con los años y reflexionando sobre determinadas circunstancias, pues uno elabora su decálogo en la prevención de lesiones. Este decálogo, pues, se basa en una serie de principios, a mi modo de entender, que deben ser cumplidos. Por un lado, tenemos la planificación correcta, el control adecuado de las cargas de entrenamiento, como el microciclo de base. Debe ser básico. También, una correcta selección de los ejercicios, tanto en el patrón como el régimen de activación muscular. El entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de sprint, siendo dos inseparables. También, la presencia del entrenamiento isométrico, el entrenamiento excéntrico y la combinación de ambos. Es estrechamente relacionado con los procesos de readaptación, no tanto con prevención, decir que no hay proceso de readaptación más rápido que aquel que no se debe repetir en el tiempo. También, en sexto lugar, exponer a escenarios críticos de competición a nuestro atleta. Es decir, es importante que expongamos a esos escenarios de máxima exigencia a nuestro atleta para poder exponerlos a la máxima carga de los escenarios críticos que va a presentarse luego en competición. Bien, seguimos. Mantener las variaciones de carga intersemanal en el margen del más menos 10%. Controlar lo controlable al principio y dejar libertad a lo incontrolable al final. También es importante complementar el control de la carga objetiva con medidas subjetivas, preguntar más, escuchar más e intuir menos. Y por último, la prevención terciaria, que es responsabilidad de todos, jugador y cuerpos técnicos. Hay que educar en hábitos a nuestros jugadores, es decir, el entrenamiento invisible es el más visible de todos. Bien, también tenemos que reflexionar
¿por qué etapas ha pasado la prevención-reducción de lesiones? Es decir, la evolución de los diferentes paradigmas. Pues bien, así en un primer momento, una primera etapa en la que solo se tenían en cuenta los factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos. En una segunda etapa se amplió este paradigma añadiendo a los factores intrínsecos y extrínsecos la situación desencadenante o el inciting event, es decir, aquella situación que podía propiciar la aparición de la lesión. En una tercera etapa, donde se incluía todo lo anterior, el concepto de carga de trabajo y los conceptos de fitness como adaptación positiva o fatiga, apareciendo pues lo que es la situación del inciting event. En la cuarta etapa, a todo lo anterior se le añadió lo que se llamaban los moderadores del riesgo lesión, en palabras de Tim Gabbett, es decir, la edad ideal, que no sea ni muy mayor ni muy joven, la condición física y la carga crónica a la que el atleta está acostumbrado a soportar. ¿Y qué nos plantea el futuro? Pues el control de la carga de entrenamiento, la exposición de eventos a máxima exigencia, el entrenamiento excéntrico, el entrenamiento de oclusión, los análisis genéticos para determinar los factores de riesgo, etcétera, etcétera. Bien, pero llegado a este punto debemos plantearnos la enorme dificultad que entraña la reducción de lesiones. Es decir, nosotros al final lo que vemos es la incidencia lesiva, basándonos en la teoría del iceberg. Pero por debajo de ese iceberg está todo lo que no vemos, la gran cantidad de factores interrelacionados, tanto los factores extrínsecos no modificables, intrínsecos modificables, así como bueno, pues, la interrelación de ambos, como vemos ahí. Así, de forma más específica, teniendo en cuenta las lesiones más habituales en el fútbol, como son las lesiones isquiosurales, pues los factores de riesgo más habituales son los no modificables, como es la edad, la lesión previa y la etnia. Se ha visto que determinadas etnias, como sobre todo los jugadores de raza negra, pues tienen más predisposición a lesionarse este tipo de musculatura. Y aquellos factores modificables, como pueden ser aquellos desequilibrios de fuerza, el déficit de fuerza con respecto a un patrón específico, la simetría bilateral derecha-izquierda, el ratio HQ, que no es el índice de mayor validez para determinar el riesgo de lesión, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. El torque, la flexibilidad, sobre todo la flexibilidad del cuádriceps, la fatiga muscular, que altera el patrón cinemático del sprint, como veremos luego con esa posición de Groucho, el calendario de competiciones. ¿Más factores de riesgo en las lesiones isquiosurales? Pues tenemos mayor riesgo en competición con respecto al entrenamiento, disminución de la flexibilidad en el cuádriceps y del ROM, incremento de la edad con mayor riesgo, la técnica, la zancada más larga en la aceleración, producto de esa fatiga, como veremos luego, la fatiga muscular, que incrementa ese riesgo por alteración del patrón biomecánico en la aceleración en el sprint, falta de estiramiento o un tipo de estiramiento estático previo en los miembros inferiores, la disminución de la extensibilidad o compliance de los tendones, los torneos en temporadas largas, que están estrechamente relacionados con ese incremento de la fatiga, la lesión previa, que se ha visto que supone incrementar en más de 15 veces el riesgo de lesión en la misma estructura, un return to play prematuro sin haber terminado todas las etapas en un proceso de redactación correcto, y el patrón de activación electromiográfico en extensión de cadera. Y esto es de capital importancia, ya que se ha visto en muchos estudios, como bueno, en este modelo teórico de Shetley-Sharman, como el patrón de activación electromiográfico en extensión de cadera en las lesiones isquiosurales está estrechamente relacionado. Así tenemos un patrón correcto, como se parte desde la activación del glúteo mayor en sinergia con el isquiosural y después entran todos los erectores espinales. Y como un patrón incorrecto tendríamos como una activación primaria y predominante de los erectores, seguida una activación del isquiosural y por último entraría el glúteo mayor. Más estudios que han visto como la inhibición del glúteo mayor lleva una alteración del patrón de extensión de cadera y lesiones en la musculatura isquiosural, como tenemos aquí este estudio de Julio Fernández de Jesús y colaboradores. ¿Y qué dice la evidencia en cuanto a la tipología de entrenamiento orientado a la reducción de lesiones? Pues bien, esto es un análisis de diferentes referencias. Está presente en una obra, un libro del que yo colaboro, de la editorial Panamericana, la readaptación de las lesiones musculares en el deporte, y mi capítulo orientado a la prevención de lesiones en el deporte y en el fútbol más específico. Como en función del tipo de lesión hay unas recomendaciones en cuanto al tipo de entrenamiento y la evidencia que lo sustenta. Así, en cuanto a las lesiones musculares, pues se ha visto que el entrenamiento excéntrico, el entrenamiento de core, el entrenamiento sensoromotor y el estiramiento dinámico, el entrenamiento de fuerza funcional y movilidad, el entrenamiento isométrico, el entrenamiento en sprint resistido, el entrenamiento con flywheel o resistencia inercial, así como los neurodinámicos y la vibración mecánica. En cuanto a las tendinopatías,
Pues también se ha visto que el entrenamiento excéntrico, el entrenamiento isométrico, el entrenamiento inercial tiene una efectividad contrastada. En cuanto a lesiones ligamentosas, el entrenamiento sensoriomotor, el entrenamiento pliométrico, el entrenamiento de core, el entrenamiento de glúteo mayor y glúteo medio, así como la fuerza máxima. También se ha visto que el control motor a través del feedback visual externo y el entrenamiento basado en las técnicas de aterrizaje y la vibración mecánica también se ha visto que tiene una efectividad en las lesiones ligamentosas. Y por último, en cuanto a pubalgias, tenemos el entrenamiento isométrico excéntrico, el entrenamiento de la movilidad, el entrenamiento de core, así como el entrenamiento de los patrones de movimiento lineal y cambio de dirección, tienen efectividad en cuanto a las pubalgias. Bien, vamos a analizar los principales mecanismos de lesión en la lesión más habitual en fútbol. En este caso, la lesión isquiosural. Uno de los mecanismos lesionales que aparecen es por aceleración, reaceleración y un sprint en curva. De ahí que es importante abordarlo de una perspectiva multifactorial, como veremos a continuación. Tenemos ahí dos vídeos. Y ahondando en esto, en este mecanismo lesional, acelerativo y sprint, tenemos que ver estrechamente la relación entre la fatiga, las lesiones isquiosural y la alteración del patrón de movimiento. Pues bien, la fatiga conlleva esa posición de Groucho, en palabras de mi compañero y amigo Pedro Alcaraz, lo que conlleva un descenso en el control lumbopélvico, un descenso en la estabilidad de rodilla, un descenso en el stiffness muscular y un descenso en la energía que es transferida a través de la unión miotendinosa. Eso conlleva una posición con el centro de gravedad más bajo, una zancada más larga en la aceleración y, por lo tanto, pues bueno, una predisposición a ese riesgo de lesión en esa acción. A modo de ejemplo, pues bueno, el vídeo de la derecha, donde podemos ver precisamente ese patrón de Groucho. Bien, un resumen de esta posición Groucho es el estudio donde colabora Pedro Alcaraz y Haugers, donde se ven los dos momentos relativos al mecanismo lesional isquiosural en el sprint de aceleración, en lo que es el early stance, la fase de frenado, y en late stance, la fase de propulsión. Y en la swing phase, donde tenemos el backswing, que es la parte de recovery, y el late swing, que es la parte de la pierna cuando va adelante y está en flexión de cadera y flexión de rodilla. Bien, también dentro de otro mecanismo lesional es el mecanismo acelerativo, donde también se puede lesionar la musculatura isquiosural. Y así tenemos dos patrones, dos estereotipos que van a indicar si hay más riesgo de producirse la lesión en una aceleración o no. Es lo que se ha llamado el positive sin angle, como vemos a la izquierda, donde el centro de masas cae por delante del apoyo de la pierna en el front swing, donde el contacto del pie con el suelo está detrás del centro de la caída del centro de masas y donde hay unas máximas fuerzas propulsivas. Y como el negative angle swing, donde el centro de masas cae por detrás del apoyo de la pierna, se produce una zancada más amplia, donde el contacto es por delante del centro de masas y donde son mayores las fuerzas de frenado más que las fuerzas propulsivas. Vemos un ejemplo de este negative angle y cómo se produce la lesión en ese mecanismo acelerativo. Al 4. También, el momento de duda, con Oplianca perfecto, el error de Pina, también el de Crondele, otro mecanismo que es el chut, en este caso un chut con el exterior. Todos sabemos que el bíceps femoral cabeza larga controla la rotación externa y por lo tanto pues también puede romperse el bíceps femoral cabeza larga en un chut con el exterior. También se puede romper, en este caso, la musculatura del semitendinoso, el isquiosural medial, a través del chut, como en este caso podemos ver. Dos ejemplos, cómo se puede romper el isquiosural, en este caso el isquiosural medial, semitendinoso, a través de un chut. También se puede romper el semitendinoso semimembranoso por lo que es los type stretch, es decir, las lesiones por sobreestiramiento o elongación. En este caso suelen tener un peor pronóstico. También más imágenes y más ejemplos de cómo se puede lesionar esta musculatura del semitendinoso semimembranoso por sobreestiramiento o elongación. También el archiconocido caso de Dembele y a través del taconazo, cómo a través de esta acción
se somete al jugador a una alta demanda isométrica de la musculatura, con alta carga de fuerza-reacción verticales, un gesto agresivo y por lo tanto, pues bueno, también puede romper el isquiosural en ese gesto específico. Y cuando hablamos de demandas máximas del juego, hablamos de preparar por si llega la guerra. Es decir, un ejemplo es cómo exponemos a nuestro atleta a esas worst case escenario. Y un ejemplo claro es este ejemplo de Iñaki Williams, donde no es situación donde sea un sprint a 34,5 km por hora en el minuto 88, con la fatiga acumulada y con el agravante de una acción final con balón, como vemos ahí. Debemos de exponer a nuestro jugador a estas situaciones para intentar prevenir la aparición de lesiones isquiosural durante el juego. Y queda claro que no hay mejor ejercicio para la prevención de lesiones en isquiosural que el propio sprint. Así, en este estudio de Roland van der Tiller se ha visto que la activación electromiográfica en un curl nórdico, en el bíceps femoral, cabeza larga, que es la musculatura que más se lesiona, no llega ni al 40% de la activación electromiográfica que produce un solo sprint, amén de otras modificaciones o alteraciones biomecánicas del propio gesto del sprint en relación al nórdico. ¿Y qué ocurre cuando nos sometemos a nuestros jugadores a esas demandas de competición máxima? Pues que se nos presenta el demonio vestido de rojo y la lesión aparece, como vemos en el vídeo. Por lo tanto, la mejor vacuna es, si queremos prevenir las lesiones en isquiosural en máxima velocidad y en aceleración, pues exponer a nuestro atleta a el sprint. Porque se ha visto que ningún ejercicio de isquiosural replica la activación electromiográfica durante el sprint y que el máximo que llega es un 70%. Además, se ha visto que atletas que alcanzan el 95% de su máxima velocidad en la práctica deportiva o los entrenamientos tienen menos riesgo de lesión que aquellos que no alcanzan el 85%. Y a modo de ejemplo, pues pongo este vídeo de Anthony Davis, Alphonso Davies, el jugador del Bayern Múnich. Además, fue un momento después del confinamiento, donde fue capaz de hacer esta bestialidad, este sprint de cerca de 50 metros y sin romperse la cadena posterior. También es importante la implicación de los niveles de fuerza en isquiosural, sobre todo en lo que es la aceleración, porque se ha visto que en los primeros 4 o 5 pasos esa fuerza que aplica el bíceps femoral se va incrementando hasta llegar al pico máximo en los 5 primeros pasos. Por lo tanto, habrá que tener buenos niveles de fuerza isométrica en esta musculatura, y va a jugar un rol de capital importancia en la F0, es decir, las fuerzas de reacciones verticales en esos primeros pasos en la aceleración, como podemos ver. Y también tener en cuenta ese déficit bilateral. Se ha visto que ese déficit lateral por encima del 15-20% de fuerza entre una pierna y otra, pues también es un factor de riesgo a tener en cuenta y que puede predisponer a lesiones en esta musculatura. Y bien, ya entrando en faena, la importancia del continuo de la fuerza-velocidad en el fútbol. Para mí, todo parte de la fuerza, ejercicios que trabajen en el vector vertical, cómo estos ejercicios van transfiriéndose a ejercicios de potencia, al vector horizontal, y cómo finalmente se van transfiriendo a los ejercicios de velocidad y cambio de dirección, prácticamente en el vector horizontal, como vemos ahí. ¿Y cómo podemos mejorar los parámetros mecánicos del sprint en este vector tanto vertical o horizontal? Pues bueno, hay estudios que han visto que tanto el sprint resistido como el propio sprint y el entrenamiento combinado son las estrategias que mejor mejoran los parámetros mecánicos del sprint, pero sobre todo el sprint libre, lógicamente, y el sprint resistido. Pues bien, dentro de mi perspectiva, que combina el entrenamiento de fuerza y la reeducación de las mecánicas de movimiento específicas, es decir, no solo fuerza, sino también, no solo velocidad, no solo sprint, sino también ejecutar correctamente un movimiento. Pues bien, para mí hay 3 pilares fundamentales que van a unir este entrenamiento de fuerza con esa mecánica de movimiento específica correcta. Por un lado, la generación efectiva de fuerza, ese componente metabólico. La aplicación efectiva de fuerza, ese componente biomecánico, trabajando sobre los vectores verticales y horizontales, y lograr e integrar esa eficiencia en el movimiento, es decir, esa función neuromuscular a nivel isométrico, excéntrico y pliométrico. Al final es trabajo sobre los patrones de movimiento funcionales y con 3 criterios importantes. Por un lado, el trabajo sobre la cadera y la estabilidad, que veremos luego, esa progresión de estabilidad del caos,
sobre todo trabajando sobre el nivel de percepción, y esa progresión en cuanto a la libertad a control, es decir, trabajar desde amplios grados de libertad hacia ejecuciones estereotipadas y automatizadas. Es decir, al fin y al cabo es identificar fugas de energía en movimientos atléticos específicos que puedan producir un movimiento atlético alterado y que pueda, como he visto antes en ese patrón de Groucho en aceleración, pues provocar una lesión en la musculatura isquiosural. En cuanto al entrenamiento de fuerza, como veíamos, uno de los criterios es dotarle de variabilidad. En este caso, pues bueno, dentro de la propuesta de Van Schuren y Bots, dotarle de variabilidad, es decir, de variabilidad en cuanto a regímenes de activación, isométrico, excéntrico, buscando un componente uniplanar, triplanar, componente rotacional, perturbaciones, como vemos ahí, y desde el trabajo isométrico en dominante de cadera hasta esa progresión a introducción a los ejercicios, movimientos olímpicos basados en la triple extensión tobillo, rodilla, cadera, como vemos ahí, el split squat, como podemos ver ahí. También todo el trabajo de low harden running, es decir, el trabajo buscando ese ataque de la pierna desde arriba hacia abajo, ese patrón circular en la aceleración sprint que es básico. Y si hacemos uso de la tecnología Flywheel, pues también dotarle esa variabilidad. Trabajo de aceleración, trabajo de frenada, trabajo dominante de rodilla, trabajo dominante de cadera, trabajo en el vector vertical, como vemos ahí en el squat, trabajo el vector horizontal, como son la salida frontal y el paso atrás, etc. Buscando también ese componente multiplanar, como vemos ahí la salida en cambio de dirección o el trabajo del estabilizador en laterales, el glúteo medio. Y dentro de esta variabilidad, como vemos ahí, pues desde el trabajo isométrico, dominantes de cadera y rodilla, el trabajo excéntrico, dominantes de cadera y rodilla, los ejercicios de exigencia coordinativa, buscando ejercicios con apoyo monopodal, con componente rotacional, y por último el componente pliométrico. También es importantísimo el entrenamiento de la reactividad del complejo gastrosol, ya que se ha visto que con la fatiga parece que la estabilidad de la rodilla y la rigidez de la pierna disminuyen, y la transferencia de energía de la unidad músculo-tendón también se reduce. Por lo tanto, pues bueno, a modo de ejemplo tenemos dentro de la propuesta de Jordan Mendiguchia este tipo de trabajo orientado a la reactividad de este complejo gastrosóleo, como vemos ahí, entrenamiento técnica de carrera, entrenamiento pliométrico, bipodal, unipodal, plano frontal, plano lateral, con sobrecarga, ese trabajo técnica de carrera con ataque de la pierna de arriba abajo. El entrenamiento de pliometría también es importante, combinando diferentes regímenes y diferentes vectores. Como vemos ahí, desde un vector vertical, jugando con los depth jumps y la transferencia de acciones de aceleración, como el trabajo de estabilizadores de tobillo, que son importantísimos en todo el trabajo pliométrico. También entrenamiento de fuerza, movilidad, la activación de glúteo, el control lumbopélvico, todos los ejercicios de hip lock o bloqueo de cadera. Como vemos ahí, trabajo de glúteo mayor, desde una propuesta más analítica en cadena abierta a una propuesta más global y más funcional y de ejercicios con más complejidad, es decir, de las extensiones de cadera, pasando por los glúteo bridge, siguiendo por los hip thrust, siguiendo por las extensiones de cadera en banco romano, hasta los ejercicios, los clamshell en los abductores, pasando, pues bueno, los arrastres, los trineos lastrados, los empujes, los monster walk, etc. Y el trabajo técnica de carrera, que también va a ser esencial en todo este trabajo de control lumbopélvico de hip lock. Es decir, poder realizar ese patrón circular, ese ataque de la pierna de arriba abajo con un bloqueo de cadera correcto para evitar, pues bueno, esa inestabilidad en toda la columna lumbar que nos va a llevar pues a una menor eficiencia en este patrón acelerativo. Y bueno, dentro de este entrenamiento de fuerza-movilidad desde una propuesta personal, pues bueno, yo incluyo varios bloques, un bloque A1 con una liberación miofascial así como movilidad dorsal, un bloque de tensión activa disquiotibial y un bloque de ROM.
sobre todo ROM de cadera, rotación internas y externas, así pues bueno, movilidad de rodilla y movilidad de isquio, en este caso un ejemplo con fútbol, con un ejercicio con incertidumbre para buscar pues bueno, ese componente perceptivo también. En cuanto a la activación del glúteo mayor o glúteo medio, pues bueno, dentro de una propuesta personal práctica, a mí me gusta empezar con ejercicios de activación del glúteo mayor en cadena abierta, ejercicios analíticos, la activación del glúteo mayor en cadena cerrada o lo que son los ejercicios globales, ejercicios funcionales específicos como son los pasos atrás, los acelerativos, decelerativos y por último la activación del glúteo medio con su componente de abductor y estabilizador del plano lateral. Y en cuanto al control lumbopélvico del hip lock, pues bueno, el trabajo de estabilidad central y core, teniendo en cuenta que todo el core cumple tres funciones, por un lado estabilizadores, por un lado transfiere las fuerzas y por otro lado movilizadores. Por lo tanto, cumpliendo estas tres funciones, pues yo enfoco este tipo de trabajo siempre con unos ejercicios introductorios, con un pull-up modificado y una activación en bracing plank. Los antiextensiones, buscando ese componente antiextensión, antirrotación, antiinclinación dentro de la propuesta de Boyle, buscando esa activación del sistema cruzado posterior, el bird dog, activación del su sistema de estabilización lateral con side bridge, buscando esa transferencia de fuerza y movilizadores, incluyo los gravitacionales explosivos dentro de la propuesta Grady Gray, los multilanzamientos de balón medicinal diferentes planos, frontal, lateral, oblicuo. Y por último, los ejercicios de exigencia coordinativa, es decir, aquellos patrones específicos de la modalidad o en retos de inestabilidad. Es decir, al fin y al cabo, hay que retar al core, buscarle esa situación que esté entre caerse y no caerse, inestabilidad, estabilidad. Y relacionado con el entrenamiento de fuerza, la aplicación de grandes fuerzas implica un tiempo mínimo de contacto y una proyección de fuerzas, una vectorización. Por lo tanto, el entrenamiento de la velocidad, propiamente dicho, con el entrenamiento de la técnica de carrera, como vemos aquí, ejercicio de técnica de carrera, balanceo de la pierna, el entrenamiento, lo que es el Hurdle Technique Exercise, buscando ese movimiento circular, buscando esa movilidad de cadera, buscando esa reactividad en el complejo gastrosóleo. Y bien, dentro de la propuesta multifactorial de prevención que yo planteo, pues se basa, pues bueno, dentro de un concepto multifactorial, yo lo llamo el dado de la prevención. Incluyo tres bloques: un bloque de control motor analítico, un bloque de control motor global y un bloque de control motor específico. Dentro del bloque de control motor analítico tenemos la movilidad estática analítica, la movilidad estática controlada y la estabilidad analítica. Vamos a ir viéndolos uno por uno a continuación. Dentro del bloque de control motor global tenemos la estabilidad dinámica, el control motor funcional y aquellos movimientos multidireccionales. Y por último, dentro del control motor específico tenemos la integración condicional de fuerza, la integración condicional de la resistencia y la integración condicional de la velocidad. Pues bien, vamos a ver cada uno de ellos. Dentro del control motor analítico, dentro de la movilidad estática analítica tenemos el trabajo de ROM de cadera, tobillo, glenohumeral y columna torácica, así como todo el trabajo miofascial y neurodinamicos, como vemos ahí. Dentro de la movilidad estática controlada tenemos todo el trabajo de core, donde tenemos el bracing, los hollowing y los antimovimientos. Y por último, dentro de la estabilidad analítica, pues tenemos toda la activación de esos musculatura local que se encarga, pues bueno, se encargará posteriormente de activarse e integrarse en movimientos multiarticulares más complejos, como es la activación del psoas, del glúteo, los tibiales peroneos, musculatura intrínseca del pie, así como la región escapulotorácica. Dentro del bloque de control motor global tenemos el subbloque de estabilidad dinámica con un core dinámico, trabajo bilateral y unilateral, así como un core explosivo, los lanzamientos, recepciones y los transportes asimétricas de cargas, como vemos ahí en los ejemplos. Dentro del bloque de control motor funcional, el subbloque de control motor funcional, tenemos todos los patrones de movimiento basados en tracción, empuje, rotacionales, aquellos dominantes de cadera y rodilla, así como todo el trabajo de marcha, carrera. Y como podemos ver aquí, siguiendo la flecha, tenemos los patrones de movimiento funcionales, squat, lunge, hinge, todos los empujes, todas las tracciones y los rotacionales y core. Y como tenemos ejemplos de la regresión, es decir, del patrón de movimiento básico, cómo podemos buscar una regresión o facilitar ese ejercicio,
o una progresión, cómo podemos dificultar o avanzar en la progresión de esos mismos ejercicios. Los dejo a modo de ejemplo, como lo tenemos ahí, como por ejemplo, por poner un ejemplo en el squat, podemos buscar una regresión como el wall squat o el front squat, o buscar una progresión como una sentadilla búlgara o un pistol squat. Y en el último subbloque del movimiento multidireccional tenemos pues lo que son los landings, el movimiento lineal lateral, todo el componente de acelerativo, reacelerativo, así como los cambios de dirección anticipados y no anticipados. Y como vemos ahí, pues bueno, dentro de una propuesta con dispositivos flywheel, como son las salidas frontales, las salidas en cambio de dirección, y como a continuación de este ejercicio con sobrecarga se introduce un ejercicio de transferencia, como puede ser una aceleración o un cambio de dirección. Y por último, el último bloque del control motor específico, donde tenemos la integración condicional de la fuerza, buscando ese componente isométrico excéntrico, perturbaciones que nos van a dar una variabilidad de entrenamiento de fuerza, el entrenamiento pliométrico, así como el entrenamiento de potencia, fuerza, velocidad. Como vemos ahí, los ejemplos de esos ejercicios donde trabajamos los diferentes bloques. Trabajamos sobre el vector vertical, trabajo sobre el vector horizontal en aceleración de aceleración y trabajo sobre el componente excéntrico, CA más torque. La integración condicional de resistencia a través del High Intensity Training, a través del RSA o el Sprint Interval Training, como vemos ahí. Como vemos ahí, un trabajo de HIIT 15-15 o un trabajo de RSA de 5 por 30 metros y 20 segundos de recuperación. Y por último, la integración condicional de la velocidad con el Resisted Sprint Training, es decir, el entrenamiento con sprint resistido con trineo. Bien, y para ir concluyendo, pues bien, varias cuestiones que tenemos que plantearnos cuando implementemos un programa orientado a la reducción de lesiones. Por un lado, que la fatiga y las lesiones están relacionadas, como hemos visto. Así, J.J. Dvorak en el año 2010 demostró que la primera media hora del juego se producen el 30,5% de las lesiones, mientras que el 66,9% se producen en las segundas partes con un 2,5% de lesiones en el tiempo extra. También se ha visto que la recuperación está estrechamente relacionada con las lesiones inexclusural y que en la actualidad, y debido a la gran carga de partidos por temporada y a la gran densidad competitiva, muchas son las evidencias que corroboran un aumento de riesgo de lesión en periodos concentrados de competición. Además, se ha visto dentro del microciclo y la prevención cómo plantear las estrategias orientadas a la reducción o a la prevención de lesiones en el más de I+1, la sesión de recuperación, nos va a ayudar a mejorar la dinámica de CK durante el microciclo y nos ayudará a poder introducir entrenamiento excéntrico que, por la implicación que tiene este tipo de entrenamiento en los incrementos de CK, nos va a permitir que esos incrementos de CK no se produzcan a mitad del microciclo y pueda perjudicar el rendimiento a final del microciclo, que es cuando tienen lugar las competiciones. Y por último, una última consideración que nos debemos plantear. ¿Debemos hacer prevención de lesiones en fatiga o no en fatiga? Es algo que se ha hipotetizado durante muchos años y yo, pues bueno, intento dar una solución desde mi punto de vista y lo que arroja la literatura. Así, si el objetivo a conseguir y la naturaleza de la sesión posterior, es decir, si es una sesión que incluye grandes demandas de alta intensidad y sprint, se debería dejar la aplicación del entrenamiento excéntrico para el final de la sesión, debido a que esas acciones de alta intensidad de sprint durante el entrenamiento en campo podrían exponer a nuestro jugador a que se pudiera lesionar debido a la fatiga neuromuscular producida por este tipo de entrenamiento. No obstante, si el objetivo es incrementar las adaptaciones estructurales a nivel de longitud sarcomérica, si buscamos hipertrofia, si buscamos ese componente de fuerza y la sesión que va posteriormente no tiene grandes demandas en alta máxima intensidad, pues podríamos plantearlo previamente al entrenamiento, como podrían ser incluso en la propia sesión de recuperación. Muchas gracias a todos por vuestra atención, espero que la charla haya sido de vuestro agrado y quedo a disposición para posibles dudas y preguntas.